Dixo presenta En el filo de la navaja, en los confines del consenso. Disidencia. Un podcast de Pablo Magluf. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf. Me da mucho gusto saludarlos. Este episodio número 65, correspondiente a marzo del 2025, en exclusiva a través de Substack, un podcast producido por Dixo, financiado exclusivamente por los suscriptores de Disidencia. Ustedes van a poder, todo el público, escuchar un preview gratuito, pero después se les invita a ayudarnos con una suscripción para escuchar el episodio completo. Es la manera en la que se financia Disidencia y es lo que nos permite asegurar plena libertad. Y pues desafortunadamente el tema es obligado. Nos convoca la barbarie y la atrocidad de Teuchitlán. Seguimos en la estela de ese enorme crimen. Y pues traigo uno de los grandes expertos en el tema de los desaparecidos, Jacobo Dayan. Es especialista en derechos humanos, fue director de contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia, es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, es uno de los grandes y mayores expertos en la crisis de los desaparecidos, particularmente en México, y ya había venido a Disidencia, el episodio número 52. De modo que ahora este nuevo episodio pues constituye una especie de seguimiento de qué ha cambiado y qué es nuevo a raíz de Teuchitlán. Querido Jacobo, bienvenido a Disidencia. Gracias, Pablo, y gracias por la invitación para hablar de esto que me parece que es fundamental. Pues sí, es muy triste. Te decía yo antes de entrar al aire y le confieso a mi auditorio que tuve pesadillas un día. Es raro para un periodista mexicano, que estamos acostumbrados a lo macabro, pero es que creo que tocamos un nuevo techo en la barbarie y es precisamente así como quiero comenzar, Jacobo. ¿Es Teuchitlán un caso distinto a los demás casos de desaparecidos en México? Ya grabamos un episodio sobre muchos casos y muchas fosas clandestinas y ranchos y predios y abundaste mucho en ello, pero quiero saber si crees que este es un caso distinto y si sí, ¿qué lo diferencia? Sí, Pablo, desgraciadamente esto no es un caso nuevo. Evidentemente es un caso que ha golpeado la conciencia nacional. Me parece que por las imágenes, es decir, estas imágenes que todos tenemos en la conciencia, producto de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, las imágenes de los zapatos y la ropa, eso es lo que me parece que generó esta indignación justificada, pero el pasado mexicano tiene múltiples casos similares. Sin ir muy lejos, en la propia región, en 2019, la prensa ya había reportado en Tala, unos kilómetros de Teuchitlán, el desmantelamiento de un rancho muy similar. En enero de este año, pegado a este rancho de Teuchitlán, que por cierto no se ha hablado de ese otro rancho, en La Venta se llama, muy cerca de este rancho Izaguirre en Teuchitlán, fue desmantelado otro. Es decir, este rancho que hoy vemos es un engranaje más. No era el centro de operaciones, el gran centro de articulación del cártel Jalisco, era un engranaje más de esta red criminal en el área de reclutamiento, pero tienen instalaciones similares para la distribución de droga, para el lavado de dinero, para otras actividades criminales. Y en los últimos 20 años de gran violencia en el país se han documentado otros casos similares que nunca llegaron al nivel de atención de este. Recuerdo uno que me tocó trabajar en él junto con Sergio Aguayo, el caso de el penal de Piedras Negras, una cárcel administrada por el Estado, que funcionaba como un centro de operaciones de los Zeta, y dentro también había un centro, una zona de exterminio de personas.
pero la lista es larguísima. La lista incluye la Bartolina y recordemos los 72 migrantes de San Fernando que fueron obligados a trabajar para el crimen organizado y al negarse fueron asesinados, y sumemos Patrocinio ahí en Coahuila, y la lista de estos campos es muy larga. No tocamos fondo, Pablo, pero hoy esto ha llegado al conocimiento popular. Sí, bueno, déjame lanzar una pequeña provocación sin necesariamente polemizar, es más bien pregunta, Jacobo. Yo sentí desde ojos de un espectador desde afuera, yo sentí que en efecto hay muchos antecedentes, muchos campos. Revisé lo del Pozolero en Tijuana, lo de la Bartolina en Tamaulipas, las fosas en las colinas de Veracruz, de Santa Fe. Yo sentí, es una impresión, según los testimonios y la información que salió, tal vez también quizá un poco por las imágenes, como bien dices, pero yo sentí que llegamos a un nuevo nivel en la optimización del asesinato. Mi impresión era que estaba perfectamente establecido el esquema de desaparecer, de incinerar, es decir, una casi nivel industrial, ¿no? Una optimización, una línea de ensamblaje, casi una fábrica de muerte. Eso yo no lo había visto. Tal vez seguía existiendo, pero sí te quiero decir que al menos en la conciencia popular parece inédito. Sí, mira, recordarás una investigación que salió ya hace unos años de que el crimen organizado era el quinto empleador del país. No sé si recuerdes esa investigación. Entendamos cómo opera el crimen organizado. Tienen unas estructuras abajo que tienen gran rotación. Pensémoslo otra vez como si fuera una industria, una gran rotación, ¿producto de qué? De bajas, producto de la violencia. Es decir, jóvenes que ocupan la parte más baja de la estructura del crimen organizado son asesinados de manera muy recurrente por enfrentamientos con otros grupos del crimen organizado o con agentes del Estado. Y otro tanto es también detenido por agentes del Estado. Para continuar la operación, el crimen organizado requiere ir llenando esa base de operación. Parte de eso se llena o se cubre con gente que voluntariamente se une a las filas del crimen organizado. Es decir, ese fenómeno también existe. Pero no alcanza. El nivel de rotación que requieren obliga al crimen organizado a hacer reclutamiento forzado. Buena parte de los migrantes desaparecidos se encuentran ahí, en un reclutamiento forzado, y también ya empezamos desde hace muchos meses y años viendo estas ofertas de trabajo falsas en redes sociales para reclutar personas que son engañadas e incorporadas al crimen organizado. Ahora, una vez dentro de las filas del crimen organizado, estoy de acuerdo con tu apreciación, toda esta estructura criminal, o sea, cuando se dice crimen organizado, es verdaderamente está organizado. El que, como diría el EZLN, el crimen organizado es este y el desorganizado es el del Estado. Porque lo que se tiene es una estructura pues completamente empresarial, es una lógica, hay que entender al crimen organizado como empresas criminales que buscan maximizar ingresos y minimizar gastos, y tienen operaciones que funcionan como reloj, como bien lo dices, en los procesos de reclutamiento, adiestramiento, amenazas, extorsión, y esto sí ha venido creciendo, es decir, tu percepción es correcta en el sentido de que ha venido creciendo por las fallidas estrategias de seguridad que se han venido implementando, sobre todo en el último sexenio, donde el gobierno federal, en el gobierno de López Obrador, cedió el territorio. Y lo que tenemos es una mayor presencia y la posibilidad de que exista un campo de entrenamiento a plena luz del día, a cielo abierto. Es decir, esto no está ocurriendo en espacios cerrados, ocultos, escondidos. Vamos, cualquier investigación medianamente sólida con un dron comprado en la esquina podía haber identificado esto. Sí, me acuerdo de ese estudio de Rafael Prieto Curiel, ¿no? En la revista Science, que ganó premios por el modelo matemático. Y sí, de hecho lo citamos hace poco en Disidencia, porque decía que las organizaciones tienen que estar
más o menos reclutando por ahí de 300 personas a la semana, ¿no? Ahora, forzadamente si quieres, pero por verle una especie de ángulo más o menos positivo, ¿querrá decir eso, Jacobo, que las organizaciones criminales cada vez tienen más dificultad para nutrir sus filas y al mismo tiempo que pues la gente no está voluntariamente yendo? O sea, no es por necesidad económica ni por, peor aún, por la narcocultura o por gusto. De hecho, pues los someten a pues métodos de deshumanización muy salvajes, ¿no? Hasta ablandarlos totalmente y se resisten ellos. ¿Qué piensas? Sí, no, yo creo que hay un flujo permanente de gente que voluntariamente se suma al crimen organizado. Ese siempre lo ha habido y me parece que pues, las políticas estas de atender las causas entregando dinero en transferencias directas ni cerca abona a reducir esto. Lo que se tendría que tener es mejores condiciones de empleo, mejor educación, mejor contención del Estado, pero pues, eso evidentemente no se está haciendo. Pero es evidente que no alcanza el reclutamiento voluntario y es por ello que vemos de manera, y hay muchos testimonios, pero toneladas de testimonios de migrantes, por ejemplo, que han logrado escapar de estas redes y gente que ha salido de estos centros de reclutamiento forzado, que el testimonio es ese, ¿no? Se ofrecen trabajos, pero los enganchan de manera muy fácil, se ofrecen trabajos en redes sociales. En el caso de Jalisco, se les citan en las estaciones de camión. El fenómeno de desaparición en las estaciones de camión es muy viejo. Desde hace muchos meses y años se viene reportando el fenómeno de la desaparición de personas en estaciones de camión y luego llevado a estas casas de seguridad y luego centros de reclutamiento forzado, que repito, es una red. No es de que desmantelando Izaguirre se acabó el reclutamiento de Jalisco Nueva Generación. Hoy en la mañana, algunas colectivos de familiares reportaban haber hallado una fosa enorme, no tan lejos de esta zona, y llevaban hasta la mañana más de 26 cuerpos recuperados. Si el gobierno hiciera un trabajo serio, es muy probable que en las inmediaciones de estos ranchos se encuentren fosas clandestinas. Es decir, porque la gente que es reclutada de manera forzada, pues evidentemente en muchos de los casos se niegan a participar en esto, pero no tienen muchas alternativas porque escapar implica poner en riesgo a su familia. Ahora, Jacobo, ahora decías de la impresión de las imágenes y que tienen una similitud gráfica muy impactante, una similitud gráfica con pues, los campos de exterminio y algunos de los peores crímenes del siglo XX. ¿Qué lectura haces de esa comparación? ¿Es frívola, es tramposa? A mí la verdad me pareció bastante franca, ¿no? Bastante natural. O sea, gráficamente es una desgracia, pero noté también que le llamaste campo de adiestramiento y te lo pregunto porque pues ahorita estamos viendo toda una batalla por la semántica, por el significado de las palabras, que es algo muy serio, ¿no? Desde justamente hablando del siglo XX, pues los grandes autores como Orwell o Solzhenitsyn, pues siempre insistieron en que los regímenes autoritarios, pues no daban espacio a interpretaciones, se querían apropiar del lenguaje. Y pues sí te quiero preguntar, tú que eres un gran experto, que trabajaste muchos años en el Museo de Memoria y Tolerancia y trataste los grandes crímenes del siglo XX, ¿qué tan preciso es esto de llamarle campo de exterminio? Mira, ya de entrada es gravísimo que nuestra comparación sea esa, ¿no? O sea, ya más allá de las precisiones, ya quiere decir que estamos en un horror pues, de una dimensión histórica. El sistema concentracionario nazi era un sistema muy complejo, así como estos, vamos, pero guardando proporciones, donde había campos de concentración, es decir, prisiones, campos de trabajos forzados, donde los prisioneros eran llevados para hacer trabajo forzado en favor del régimen, y había otros 6 nada más, gravísimo, entre los que se encuentra Auschwitz, campos de exterminio, explicando cada uno. El campo de exterminio era un centro donde los prisioneros que llegaban eran llevados directamente a la cámara de gas. Es decir, la función principal de un campo de exterminio era el exterminio.
En los otros campos, en un campo de concentración o de trabajos forzados, también había exterminio, pero su función principal era o la concentración, es decir, tener a la población presa, o los trabajos forzados, y como subproducto de ese campo había también procesos de exterminio. Por eso yo creo que ante lo que estamos en Izaguirre es un campo, yo no diría de adiestramiento, se ha dicho muchas veces de adiestramiento y eso parece como si fuera un centro como del Comité Olímpico Mexicano, es decir, donde se va a entrenar equitación. No, en mi opinión esto debe llamarse un centro de reclutamiento forzado y exterminio. Okay. Pero el objetivo central de este centro no era el exterminio de personas. Eso no quiere decir que en México no hayamos tenido centros de exterminio, sí los ha habido. Incluso la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, se refirió a la Bartolina como una zona de exterminio, porque ahí sí se llevaba a las personas para ser asesinadas. Lo mismo ocurría en Patrocinio, Coahuila, lo mismo en el penal de Piedras Negras. Por eso la investigación que hicimos en el Colegio de México, al penal de Piedras Negras le llamamos un campo de exterminio, porque la gente que era llevada ahí era para ser asesinada. En este caso de Izaguirre, me parece que la función principal era el adiestramiento, es decir, el reclutamiento forzado, y quienes no acreditaban, no pasaban, no eran aptos para ese trabajo eran asesinados. Eso mismo ocurría, por ejemplo, en los campos de concentración nazi, guardando toda proporción. Las personas eran concentradas ahí o en trabajos forzados, y también incluso había cámaras de gas y se fusilaba gente, como subproducto de eso. Sí, queda muy claro. Ahora, en efecto, el régimen, independientemente de la precisión conceptual, sí está intentando borrar del lenguaje de la discusión pública. Ahorita hablamos de cómo está intentando borrar evidencias, por cierto, pero a nivel lingüístico está intentando borrar la palabra exterminio. Correcto. Lo que está intentando hacer es eliminar esa palabra, que me parece erróneo. Las grabaciones hablan de que se encontraron al menos 3 hoyos donde se calcinaba algo y había huesos. Es decir, cuántas personas fueron asesinadas y calcinadas ahí no lo sabemos, pero es evidente que lo hubo. Es decir, este intento por borrarlo, pues es un intento, aparte me parece inútil, como si el resto de lo que ocurría ahí no fuera gravísimo. Es decir, el reclutamiento forzado, la desaparición de personas, la ropa. En la declaración del secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, dice que la ropa, con testimonios de alguien que detuvieron, la ropa que encontraron era de la gente que era llevada, se cambiaba, le entregaban uniformes tácticos y se iban a entrenamiento. Bueno, la pregunta es, ¿dónde están? Esas personas muy probablemente estén ahí contra su voluntad. Es decir, como no están muertas, entonces ya no es responsabilidad del Estado buscarlas. Es decir, intentando minimizar el hecho, todavía desnudan más su incapacidad. Sí, exactamente. Y además, como que se sigue cometiendo la atrocidad, ¿no? O sea, sigues agravándola, te vuelves cómplice. Bueno, la pura existencia de esos campos o de esos centros, habla de la complicidad del Estado mexicano en sus 3 niveles. No hay manera de que opere una red de estos centros de reclutamiento forzado sin el conocimiento municipal, estatal y federal. Sí, ahora, qué bueno que sacas la pregunta, porque ¿qué responsabilidad corresponde, en tu opinión, a los distintos niveles de gobierno? ¿Cómo se reparten los grados de omisión o complicidad entre lo local y lo federal? Sí, me parece que a nivel municipal es lo más débil y es muy difícil. O sea, seguramente hay incluso vínculos con el crimen organizado a nivel municipal. Y las capacidades que tiene, suponiendo que hubiera un presidente municipal honesto, la capacidad que podría tener para enfrentar esto es 0. Pues sí. Entonces, sus capacidades son 0, pero es muy probable que haya vínculos y amenazas y cooptación por parte del crimen organizado. Las omisiones me parece que están a nivel estatal y federal, y ahí sí atraviesa a toda la clase política. Ahí no hay diferencias. Y la clase política sigue preocupada por ganar elecciones y no por limpiar sus filas del crimen organizado. Todos los partidos. Me parece que esta era una gran oportunidad para Movimiento Ciudadano para mostrarse distinto ante la primera enorme crisis de seguridad que sufre un gobierno de Movimiento Ciudadano.
Pudo haber dicho, ok, la investigación la trae el gobierno federal, la Fiscalía General de la República, pero nosotros en Jalisco vamos a crear una comisión de la verdad independiente, no como las que hizo Alejandro Encinas, sino verdaderamente independiente, para analizar el fenómeno de las desapariciones de Jalisco. Esa propuesta estuvo en la mesa del gobernador Lemus. Y bueno, pues hasta ahora no se ha visto que Movimiento Ciudadano o un gobierno emanado de Movimiento Ciudadano diga, aquí nosotros no tenemos nada que esconder y estamos dispuestos a que la verdad se conozca, y para ello convocamos a personas completamente independientes del Estado, es decir, hay mucha capacidad en Jalisco, hay periodistas de altísimo nivel, está la Universidad de Guadalajara, está el ITESO, hay capacidad humana suficiente como para crear una comisión de la verdad verdaderamente independiente, y no quisieron. Acabas de escuchar un preview gratuito de Disidencia, un podcast que se sostiene exclusivamente de sus suscriptores, sin anuncios ni publicidad. Tu apoyo es muy importante. Si quieres escuchar el episodio completo, te invitamos a suscribirte en disidencia.mx. Disidencia.mx. Muchas gracias. Una producción de Dixo.